En Petabasto se alza una voz que habla de la libertad, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. En Petabasto se alza una voz que habla de la libertad, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Porque ya su voz se asoma, la voz de la resistencia, una nación que ya no aguanta. Hoy mi patria vuela al viento como una paloma y batiendo alas va pariendo bromas que buscan la libertad. Se ha detenido en el tiempo, justo en el momento que hay un mundo libre y calla el silencio con el grito de la verdad. Es una estrella que en lo alto va alumbrando el marco de la libertad. Mundo libre que se alza con la voz de la verdad, la voz de la resistencia que reclama su libertad. Mundo libre que se alza con la voz de la verdad, la voz de la resistencia que reclama su libertad. Con la voz se alza una voz que habla de la libertad, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Con la pluma de Martí y el machete de Maceo y el corazón de Boitel, seguro que venceremos. Con la voz se alza una voz, verán que sí, que habla de la libertad, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Vuelta vaquero, busca el camino de la alegría y de la esperanza. Sigue para adelante y no te detengas, que el que persevera alcanza y verá. Abajo se alza una voz, el trío, que habla de la libertad, derecho, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, como Agramonte y Maceo, coge machete cubano para la manigua a pelear. La voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Vaya Jesús, mundo libre. La voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. La voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. En Tabaco se alza una voz que habla de la libertad, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Alabado sea Santísimo. Muy buenas noches, mundo libre, buenas noches, pueblo de Cuba. Ya hoy en las postrimerías del mes 28 de mayo. Señores, se acaba el mes de mayo y ya caemos en la mitad del año. Un año que parece que comenzó ayer, pero esto va pasando, la vida está agitada, una vida agitada a nivel mundial, señores. No solo en este país, a nivel mundial, una vida agitada que nos va llevando a millón. Y hoy, como siempre, señores, estamos aquí como siempre hoy, una emisión más de nuestro programa Mundo Libre en la voz de Vuelta Abajo. Este programa que hacemos de corazón, lo hacemos en vivo, lo hacemos para que a ustedes les llegue las últimas noticias de Cuba, el acontecer internacional, programas didácticos, programas educativos. Señores, porque queremos que ese pueblo de Cuba se mantenga informado sobre todo lo que pasa, principalmente en Cuba, que apenas hay información de lo que pasa dentro y solo dan todas las cosas que pasan en el exterior y malas, las cosas que pasan en contra del capitalismo. En eso se basa la propaganda comunista cubana, hablar más de capitalismo y enaltecer esos triunfos que ellos dicen que son triunfos del comunismo y no son más que desastre, que destrucción. Ellos no hablan de la destrucción, ellos no hablan de lo que está pasando en el pueblo de Cuba en estos 62 años. Ellos no hablan de lo que está ocurriendo en nuestra patria, de toda la destrucción
que hay a nivel nacional, señores, de todos los que cogieron ellos en 1959, como una flor bella, como una flor que estaba brillando ante el mundo. Y así la cogieron y la han destruido completamente. Mundo Libre y Pueblo de Cuba, den like, compartan. Estamos en YouTube, Facebook, Orbis e Instagram, señores. Compartan estos programas para que se haga viral. No solo en Cuba, disculpen, no solo en Cuba, sino en el mundo entero, donde hay un cubano que lo vea. Pero no solo un cubano, amantes de la libertad, de todas las naciones, que vean estos programas instructivos, estos programas educativos, estos programas que le llevan a ustedes la realidad que no se escucha en esos medios cubanos y en muchos medios también aquí de estos países libres que también se han dejado poner el manto de la censura encima de ellos. Como ustedes saben, desde que los Castro llegaron al poder en 1959, llegaron enluteciendo al pueblo de Cuba, a las familias, dividiéndolas, peleando hermanos con hermanos, padres con hijos y así etcétera. Familias que marcharon al exilio y no se supo más de ellos. Familias que perdieron hijos muertos en el estrecho de la Florida. Familias que perdieron hijos fusilados. También familias que perdieron hijos en las cárceles. Esas cárceles que se llenaron de miles de cubanos. Y ahora aquí les voy a mostrar a mi lado. Les voy a mostrar a mi lado en una foto que resume años de cárcel, señores. Esta foto que les voy a mostrar a mi lado resume años de presidio político. Al lado mío, Normando Hernández. Normando Hernández de la Primavera Negra del 2003. También tenemos a Fidel Suárez Cruz, ahí en el medio. Presos políticos. Vemos en esa foto a mi padre, preso político también. Y al lado de mi padre, una gran persona, señor. Una gran persona. Una persona que conocimos llegando aquí. Una persona que a pesar de tener ser mucho mayor que nosotros, es esa persona que se sienta al lado nuestro, que nos echa el brazo al hombro y nos dice, muchachos, los admiro por su lucha. Los admiro. Esa persona que está al lado de mi padre se llama Ángel de Fana. Pero también se omitía, porque lo veo a lo lejos también. Ahí está Juan Amador, también, que es preso político cubano también. Señores, en esta foto, distintas generaciones de presos políticos. Distintas generaciones de presos políticos. Mi padre no cumplió tantos años. Mi padre cumplió 2 años. Por convicción, porque no le pudieron demostrar el hecho donde implicaba que era en una quema de casa de tabaco. Y acciones en contra del régimen, estando en organizaciones contra la dictadura. Cumplió 2 años de prisión. Y como le dije anteriormente, ahí tenemos al lado a Ángel de Fana. Angelito, con el pullover de raya, lo vemos ahí. Gran amigo, gran persona, gran patriota, señores. Cumplió 20 años en las mazmorras castristas. 20 años ininterrumpidamente, que se dice fácil, señor, pero 20 años es una vida. 20 años son 20 años. Que aunque Gardel dijo que 20 años no es nada, 20 años sí lo son, señores. Cuenten uno encima del otro para que vean que 20 años sí pesan. Y más cuando se está preso. Más cuando se está recibiendo tratos inhumanos y crueles. Más cuando se está detrás de las rejas y con un régimen que te humilla, que día a día te maltrata. Y esos maltratos los sufrieron todos esos presos. Todos los que están en esa foto que están al lado mío, y muchos de los que han muerto, muchos de los que andan en Miami, muchos de los que todavía quedan en Cuba, muchos de los que están todavía presos, señores. Porque desde que llegó esa maldita revolución, ese engendro maligno en 1959, ayudado por personas acaudaladas en Cuba, ayudadas por personas acaudaladas en el exterior, ayudadas por potencias extranjeras, ayudados por ellos, por todo esto. Porque si no es por eso,
estos bandoleros no llegan al poder. Pero creyeron en los cuentos que le hizo Fidel Castro, en los cuentos de Robin Hood, escondiendo, en esa guerra, escondiendo que era un comunista. Y llegó al poder. Y llegó al poder. Y llegó destruyendo. Pero los que estaban al lado de él no se dieron cuenta de cómo fusilaban en la sierra, de cómo ajusticiaban. No se dieron cuenta de eso. No era necesario esa revolución, como dicen ellos. No era necesario ese cambio tan drástico sobre una república que iba creciendo en 1958. Era una Cuba próspera. No era necesario ese cambio tan brusco. Sin embargo, hubo muchos cómplices. Hubo muchos cómplices. Muchos de ellos se le viraron enseguida que llegó al poder y le vieron el carácter comunista a la revolución. Dentro de ellos van a ver, en un material que les voy a poner, van a ver nombres de personas que sí se le viraron. Él nunca ha tenido piedad, ni él ni el hermano, ni todos los que le rodean. Camilo Cienfuegos fue quitado del aire, fue sacado del aire, lo borraron y después inventaron que se cayó un avión. El asesino Che Guevara, el argentino, que tanto fusiló, que le decían el carnicero de la cabaña, lo dejaron embarcado en Bolivia. Y a muchos de ellos también, Rubén Mato les dijo, no soy comunista, 20 años. Y a muchos que estuvieron al lado de ellos también, junto con Rubén Mato, fueron procesados, otros antes y otros después, hasta quedarse con la cúpula que él quería, con su hermano y con los confiables para él. Y así se hizo el poder y así lleva 62 años. Inocularon al pueblo un daño antropológico. Le inocularon un miedo que le ha hecho ver, le ha hecho sentir más miedo que miseria, que persecución, que todo. Y ese es el régimen que está destruyendo la nación cubana. Mundo libre y pueblo de Cuba. Vamos ahora a un corto comercial y detrás del corto les voy a poner algo que quiero que ustedes vean. Una leyenda del exilio, señores. Una leyenda del exilio, porque este exilio, debido al engendro comunista, a los 62 años de tiranía en Cuba, a la toma del poder por la vía de la fuerza de los Castro, debido a ello, ha creado leyendas en el exilio. Les voy a dejar después de este corto comercial a una leyenda del exilio, a un gran amigo, señores, Ángel Delfana Serrano. Los dejo, muy buenas noches, vean esto después de este comercial. Nos vemos. Los mejores precios para comidas animales, artículos religiosos, una atención exquisita, única aquí en Miami. No se lo pierdan, vengan en esta esquina que está desde 1996. Nos vemos en Kenia Pechó. Queridos, saludos a la comunidad. En estos momentos estamos aquí en el Larkin Family Center by Dr. Rafael Abreu. Quería dejarles saber los servicios que ofrecemos, tales como servicios primarios necesarios, papas, cirugías menores, te hacemos los laboratorios in-house, tenemos ultrasonido en casa, oftalmología, si necesitan medir su vista, tenemos electrocardiograma y estamos tratando de ser lo más integral que podemos. Aceptamos todos los seguros, Marketplace, Amberes, tenemos un centro de activity y pronto estamos haciendo terapias para los pacientes que estén necesitando. Gracias, los saludo y espero verlos pronto.
Cuba y que tiene también una mirada distinta. Yo le noto desde el punto de vista visual. Estético, sí. Hay algo estético. Tenía que ser mucho más fresco, fue una idea de Carlos Vasallo de traer estos artistas, no solamente la parte, que también son parte del exilio, son cómo se construyó el exilio, cómo se hizo el exilio. Y regresando a Plantado, unos amigos de mi hijo, de Camilo, que yo cine con él, son de ucranianos, rusos, vieron la película Plantado y les Me lo encanta. tienes que contar en la próxima película, porque ahora yo quiero, para refrescar la memoria, recordar un poco de la temporada pasada de Plantados, de Leyendas del Exilio, disculpa, dedicado a uno de los que trabajó directamente en Plantados, que es Ángel de Fana. Los dejo con Leyendas del Exilio. Hoy vamos a conocer a uno de los tantos adolescentes cubanos para quienes la entrada de los barbudos en La Habana fue un asalto a la imaginación. La sensación de estar viviendo uno de esos momentos extraordinarios de la historia que solo se ven en los libros. Pero el trepidante sucederse de los hechos era también, como en toda revolución violenta, un desborde de pasiones. Ángel de Fana lo vivió con la intensidad que marcaban esos agitados días. Ángel de Fana nació en La Habana, Cuba, el 29 de enero de 1939. A mediados de 1960 comienza a conspirar contra Fidel Castro desde el movimiento demócrata martiano, integrado y dirigido principalmente por oficiales del ejército rebelde que habían luchado contra la dictadura de Fulgencio Batista, pues se sentían traicionados por el rumbo que tomaba la revolución. Fue arrestado en la peletería que administraba el 10 de septiembre de 1962. Denunció haber sido torturado física y psicológicamente. Luego lo trasladaron a la prisión de La Cabaña, donde estuvo otros 3 meses aislado del resto de los presos políticos. Fue sentenciado a 20 años de prisión por un tribunal militar sin derecho a legítima defensa. Seguimos teniendo la misión de apoyar a los presos políticos en Cuba. Todavía lo hacemos. Le enviamos a sus familiares ayuda económica, particularmente a los que llevan más años presos. Cuando llegó la revolución, yo no fui revolucionario, no hice revolución, pero sí fui muy interesado en la política. Un lector apasionado de leer cosas serias desde muy jovencito, y tenía bastante formación política cuando llega la revolución, que yo tenía 19 años. Me entusiasmó la revolución. O sea, yo puedo decir que simpaticé con Fidel Castro, simpaticé con la revolución, pero esa simpatía me duró muy pocos meses. Ya en el mes de octubre, cuando empieza la dificultad con Hugo Matos, que Hugo Matos renuncia, que es hecho prisionero, ya yo estoy disgustado con la revolución y con Fidel Castro. El caso Hugo Matos fue una verdadera conmoción nacional. El carismático comandante envió a Fidel Castro una carta de renuncia en la que denunciaba la torcedura comunista de la revolución. Castro lo acusó de difamador, lo arrestó y lo tildó de mentiroso. Pero Matos decía la verdad. Apenas 1 año y medio después, en abril de 1961, Fidel Castro confesaría lo que venía negando enfáticamente: el carácter marxista-leninista de su mandato. Muchos entendieron que entonces Hugo Matos no debería estar preso,
y se sintieron decepcionados. Llega también el tema de la prensa, cómo la revolución empieza a atacar a la prensa democrática, específicamente el caso de Luis Conte Agüero. Me llama la atención, nunca lo olvido, se lo he dicho a él muchas veces. Luis Conte Agüero había sido un periodista inmensamente popular. Encabezó la campaña de amnistía que logró la libertad de Fidel Castro tras el asalto al cuartel Moncada. En marzo de 1960, 5 meses después del arresto de Uber Matos, se tuvo que asilar en la Embajada de Argentina tras declarar en su programa de radio que había que salvar la revolución de la penetración comunista. El 28 de ese mismo mes, Fidel Castro lo acusó en un largo discurso de divisionista y tras llenarlo de improperios, lo tachó de traidor. Es lo que me decide definitivamente ya oponerme, no solamente con el pensamiento, sino con la acción a la revolución. Eso ya es comienzo de 1960. Y un amigo del barrio, allá en el barrio de Santo Suárez, habla conmigo y me dice, yo creo que es momento ya de que nos enfrentemos en un movimiento de acción contra el comunismo incipiente en ese momento en nuestro país. Ese hermano mío se llama Armando Aldavín y él ya era miembro del movimiento demócrata martiano, que había sido fundado, entre otros, por Bernardo Corrales, que había sido capitán del ejército rebelde, y en 1961 fue fusilado después de haber estado alzado en la provincia de Pinar del Río durante unos meses, allá una guerrilla en Pinar del Río. Bernardo Corrales, el capitán del ejército rebelde, fue fusilado en 1961. Mandy, el babú este nos está engañando. Yo creo que el comandante Uber Matos tiene razón. 1000 veces te lo he dicho, Angelito. El tipo es melón, verde por fuera y colorado por dentro. Pues si Fidel es comunista, a mí que me quiten de la lista. Que si es comunista, el culo lo puedes apostar contra un botón que no lo vas a perder. Yo creo que el comunismo es como el marabú. Si se extiende mucho, hay que darle candela. Pues dale, mijo. Candela, que para luego es tarde. En 1962, nuestro movimiento era apoyar a los alzados. Traímos las provisiones. Alzados en Matanzas, alzados en La Habana, incluso en la zona de Güines, algunos alzados que estaban en la zona de Güines y también en los del Escambray. Y la forma que teníamos, porque no recibíamos recursos del exterior, era internamente conseguir nosotros los recursos. Y había un grupo de acción, ya yo no trabajaba en acción y sabotaje, era desarmar a los milicianos. O sea, salían, en aquella época, los que tienen mi edad se recuerdan que en la fábrica, en los negocios que todavía eran privados, habían unos milicianos armados cuidando el local. Y entonces ellos iban y desarmaban, le quitaban los rifles, amenazándolos y lo quitaban. Y sucedió a mediados de 1962, se va a hacer un desarme en una clínica ahí en San Miguel de Padrón. ¿Quién anda ahí? ¡Alto disparo! Tranquilo, teniente. Somos revolucionarios. ¡Revolucionarios un carajo! A mí no me van a madrugar. Eso creó una gran explosión por parte de la policía política para capturar a los asesinos. Revisen casa por casa. A esos reputos lo encontramos hoy aunque se van a la pera. A mí me llegan, cuando eso no había celulares, no había Viper en esa época, y fueron a mi casa a buscarme para avisarme lo que había sucedido. Yo no estaba al tanto de lo que había sucedido. Y yo salgo a buscar un médico que trabaja con nosotros y llego al lugar donde estaban los dos heridos a llevar un médico. Ya, tranquilo, que es solo un rasguño. Quiero decirte que te salvaste por un pelito. Es muy cabrón, tiro joderte. Un poco más y te arranca el pescuezo. Sí, doctor, pero mira, hierba mala nunca muere, ¿oíste? Dios ayuda a los justos. Yo voy a vendarte y mañana regreso para curarte, ¿ok? Y nada de salir, ni a coger aire, que el geo está allá afuera y la cosa está en candela. No me digas. Yo que quería irme para Tropicana esta noche. Y yo salgo
del lugar, con el médico me voy. Cuando llego a mi casa por la mañana, ya el Radio Reloj estaba dando la noticia, ya venía en el periódico Revolución, no me acuerdo si era Revolución ya, el titular grande de lo que había sucedido. Y sucede algo interesante, o sea, llega a esa casa, suponemos nosotros que el Ministerio del Interior envió a todos sus agentes que estaban infiltrados en las organizaciones a que fueran a los contactos a ver quién había sido. Y a la casa donde estaban los heridos llegó Carlos Montezuma, conocido como Ñico Rutina, que era un artista de televisión muy conocido en nuestro país y que era un agente de la seguridad de Estado que estaba infiltrado en nuestra organización. Bueno, ¿qué? ¿Qué dice mi gente? Pues la cosa de afuera está en candela, ¿sabes? Los ñángaras acaban de partir un miliciano a la mitad y el avispero está alborotado. Si nos cogen, nos pelan a moñitos, ¿sabes? ¿Cómo que se nos coge? Ven acá, chico, ¿qué has hecho tú? Sí, ¿qué has hecho tú? Pues como que he hecho yo, chico. Yo he hecho lo que he hecho, chico. Lo que hace la mano derecha no lo tiene que saber la mano izquierda. ¿Y se puede saber qué mano eres tú? Ah, no, pero ustedes están como mareados hoy, ¿no? No, qué va. Los voy a dejar para que descansen. Me piro. La acusación de Ángel de Fana a Carlos Montezuma no es gratuita. Tras la muerte del actor en 1983, a la edad de 49 años, el propio régimen le rindió honores como agente de la seguridad del Estado. Algo que sorprendió a las nuevas generaciones, pues se trataba de un notorio caso de doble identidad. Por un lado, el simpático actor, y por el otro, un vulgar delator. Ya regresamos con Leyendas del Exilio. Leyendas del Exilio. Oye, tengo los cotuntos en el nido. Apunta la dirección ahí. Calle Segunda, número 304. 304, sí. Entre San Leonardo y Bellavista. Casa de la familia Cantón. Vete, mano. Patria o muerte, ¿viste? ¿Artista? Oye, que eso tú me diste, compadre, no te vi. Oye, ten cuidado que me llega. Oye, artista, ya que tú eres tan chistoso, ¿tú sabes cuánto este? Dicen los americanos que vienen por Manzanillo para ver el mar amarillo de Giña a los milicianos. ¿Eso te parece gracioso? Un chiste. ¿Cuál es el chiste de eso, chico? Chistoso ni chistoso, sale para el carajo. Artista. Después nosotros lo descubrimos, no lo sabíamos. Llega la seguridad del Estado y se lleva a todo el mundo preso ahí, incluyendo a la familia Cantón, a Cantón, a la esposa, a la hija, al hijo Miguel Cantón. Lo capturan después, a los dos heridos, hacen una gran redada. De esa edad, casi todos eran muy jovencitos los que habían participado en la acción que dio lugar a la muerte del miliciano, y al único que era mayor de edad lo fusilaron, Roberto Hernández. A los demás fueron condenados a 30 años. Ellos saben que yo fui y llevé el médico, ellos lo saben ya, pero no me cogen preso. Yo me casé en agosto y en septiembre 10 caí preso. Me fueron a buscar a la peletería, 2 agentes de la seguridad de Estado. Yo llevaba una pistola, la había dejado arriba en la oficina, arriba, yo era el administrador. Ángel de Fana. Sí, señor, ¿en qué puedo servirle? Mira, estás preso, así que no te resistas. Y prepárate para pasar unas largas vacaciones en la cabaña. Yo no hice ninguna resistencia, salí caminando, había tenido el arma arriba, habían otras cosas en la peletería, habían explosivos en la peletería, arriba, y me llevaron. Cuando salí me di cuenta que había un carro y habían otro carro más y habían agentes. Me llevaron caminando hasta San Rafael. Yo me imagino que era a ver si había alguna reacción, alguien se me acercaba. Al día siguiente, en mi casa, se dan cuenta que yo estaba recién casado. Yo me había casado, repito, en agosto. Recién casado. Y en mi casa, bueno, no he llegado de noche. ¿Qué pasa? Entonces ya vi que los contactos van a la peletería. Dos compañeros míos del movimiento, uno de ellos muy amigo desde pequeño, y sacan las cosas que hay en la peletería, se las lleva. Pero se da cuenta, uno de ellos se da cuenta que un libro que yo tenía de tesorería no se lo habían llevado, y cuando regresa a buscarlo, llega otra vez la seguridad del Estado. Y a ese compañero, Israel Ibáñez Castellano,
lo condenaron a 20 años, lo capturaron ahí en la peletería. Se llevan a toda la gente de la peletería preso, que después lo soltaron porque no tenían nada que ver, incluyendo al dueño de la peletería. También se lo llevan a Germán Lamazares, un cubano ejemplar. Bueno, pues nada, yo voy para la seguridad de Estado. Estoy una semana en la seguridad de Estado de Quinta y 14. Interrogatorio simple, pero a la semana me sacan y me introducen en un patiecito. Póngase de pie. Arrodíllese. Yo solo me arrodillo ante Dios. Me tiran en el jeep, me tiran en el piso de atrás, me ponen una lona arriba y 2 militares sentados detrás con los pies arriba, y aquel vehículo sale 1 hora, 2 horas, no sé. Sé que llegamos a un lugar que era el campo. Nosotros a algunos presos le llamamos las cabañitas. Renaud González escribió un libro sobre ese centro que él le puso el punto X al libro. Un lugar que uno sabe que es en el campo por los sonidos, porque es fuera de la ciudad. Allí con el gorro puesto ese me introdujeron en una celda que nosotros le llamamos las caballerizas, porque es lo más parecido a donde meten los caballos, lo único que lo habían adaptado para la celda, porque era una casa, era una vivienda. Después uno pudo darse cuenta que era una vivienda, que la habían adaptado para un centro de interrogatorio fuera de La Habana, del centro de la seguridad del Estado. Y allí, con una puerta sin piso, sin cama, con un bombillo de luz muy fuerte, muy potente, que estaba siempre encendido. Y primero estaba con ropa, con un uniforme azul de eso que le daban en seguridad de Estado en esa época, y después estuve desnudo, totalmente desnudo en ese lugar. Si tú querías orinar, tocaba la puerta, te abrían una puertecita, abría la puertecita el guardia, quiero orinar, te daba un palito con una latica y tú orinabas. Las dos cosas más humillantes, más terribles que yo he tenido durante todos mis años de lucha y de prisión y de maltrato, de eso, fue ese hecho y uno que voy a contar posteriormente. O sea, que era tener que hacer esto delante de alguien. Cuando quise hacer el número 2, le digo al guardia, me dice, espérate, ponte el gorro, te pones el gorro, estaba yo desnudo. Sale y empiezas a caminar. Dale, camina. Cuidado ahí a la derecha que hay un hueco, tírate para la izquierda. Para la izquierda, ahí. Pero tú estás ciego, chico. Ven acá, tremendo golpe que te ha dado. Bueno, dale. ¿Qué haga ahí? Se ve que eres un buen fidelista. Mira, llámame a la celda, por favor. Porque no vas a cagar. Bueno, dale, vamos. ¿Para dónde vas, chico? Para acá, para acá, para acá. Coño, muchacho, más blandengue. Yo estuve después, cuando me llevaron a la cabaña, yo no pude hacer nunca más hasta que tuvieron que llevarme un médico en la cabaña, porque cogí una enfermedad. O sea que después hubo un momento ahí en las cabañitas donde me sacaron de esas caballerizas y me llevaron a una habitación. Y había un baño, y tú le decías al guardia, oye, ve al baño, y te pasaba para el baño. Y yo no podía ir al baño. Tenía problema intestinal grave, y era problema psicológico, supongo yo. Bueno, cuando llegué a la cabaña tuvieron que ponerme sueros y vómitos y diarrea, y terrible debido a eso que estoy diciendo. Una de las constantes de la dictadura castrista es la negación permanente de la existencia de presos políticos. El lenguaje oficial los desconoce o los califica de delincuentes comunes. La liturgia comunista presupone que un sistema tan maravilloso no genera oposición legítima y por lo tanto prejuzgan las intenciones de todo el que se sale de la línea, endilgándole motivaciones espurias, porque para los comunistas no hay opositores decentes. Todos son gusanos, bandidos, mercenarios, escorias, apátridas o terroristas. Por lo tanto, ningún preso es político. Todos, según ellos, son comunes. Con este argumento tan pueril han respondido a las organizaciones internacionales de derechos humanos. Ya regresamos con Letras del Exilio. Los indicados en la causa 458-62
en nombre de la justicia revolucionaria, serán condenados a las siguientes penas. Frank Quesada, 30 años de privación de libertad. Israel Ibáñez Izquierdo, 20 años de privación de libertad. Y Ángel de Fana Serrano, 20 años de privación de libertad. Otra de las características de esta larga etapa es la de los juicios sumarios, sin las más mínimas garantías procesales y las condenas desproporcionadas no para impartir justicia, sino como escarmiento político. Tal es así que establecer la cifra exacta de fusilados o condenados a más de 20 años es una tarea siempre incompleta. Y luego está el agravante del trabajo forzado, acompañado de malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes, a que se sometió a miles de presos, hechos que el régimen también niega a pesar de la acumulación de testimonios y evidencias. Durante 15 años consecutivos, Cuba fue condenada en la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. El juicio fue rápido y cuando salimos del salón de juicio en la cabaña, que nos llevaban a una celda, a una galera vacía para esperar a que terminara el otro juicio, que se demoró más, el de Julio Hernández Rojo, esto es algo que lo tengo en la mente que no lo puedo olvidar. Frank Quesada al lado mío, yo iba en el medio, Israel aquí, y los guardias alrededor de nosotros íbamos caminando. Y Frank Quesada sacó una cuchilla de afeitar, que la tenía guardada, pero eso fue una cosa rapidísima. Y empezó a cortarse el cuerpo y las manos, a cortarse. Y a él lo llevan, entonces lo sacan y lo llevan para la enfermería, y a Israel y a mí nos introducen en esa galera vacía, que le llamaba la galera especial. Esa misma noche, porque nosotros nos quedaron en la galera vacía hasta que era de noche ya, que regresó el grupo de Julio Hernández Rojo y entramos todos en la galera. En la galera, en esa época, se hacía un minuto de silencio y se rezaba un rosario a las 9 de la noche. Y cuando había alguien que estaba en capilla para ser fusilado, se hacía una oración especial. Cuba no ha permitido jamás que los organismos internacionales inspeccionen libremente las cárceles, mucho menos los grupos de derechos humanos nacionales considerados ilegales y subversivos. Las pocas visitas que han permitido a lo largo de casi 60 años han sido limitadas, dirigidas y solo a extranjeros previamente condicionados. La prensa cubana jamás discute el tema de las prisiones y un debate sobre este delicado aspecto de la vida nacional es considerado un ataque contra los poderes del Estado. Entonces, nada, estuve ahí en la cabaña hasta que me llevaron para Isla de Pinos. La experiencia en Isla de Pinos fue tremendamente buena, sobre todo en los primeros tiempos no había trabajo forzado todavía, era mantener la actividad política, o sea, lo que éramos presos políticos y seguíamos siendo activistas políticos, manteníamos comunicación con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de lucha. Presidio modelo de Isla de Pinos. Fue construido entre 1926 y 1928 bajo el gobierno de Gerardo Machado. Consistía en 5 edificios circulares, 4 dedicados a albergar a los presos, 1 como comedor y en el centro una posta de observación. Cada circular tiene 5 pisos y en cada uno de estos 93 celdas que conforman 465 habitaciones por edificio. El proyecto original consistía en celdas individuales, pero en caso extremo estaban aptas para albergar 2 reclusos por celda. Cuentan que cuestionado Machado sobre el exagerado tamaño de la cárcel, este respondió: "No se preocupen, que otro vendrá y la llenará". Bajo el régimen penal castrista, el presidio modelo se sobrepobló, llegando a confinar hasta 4 reclusos en cada celda individual. Se calcula que a partir del 1 de enero de 1959 y hasta 1967 fueron numerados en la Oficina de Archivos del Penal aproximadamente 15.500 encartados, todos por causas políticas. Yo estaba en la Circular 1 en los primeros tiempos y ahí conocí gente extraordinaria, gente buena, muy buena, de mi organización y de otras organizaciones.
Y hasta que en 1964, yo llegué en el 63, llegué yo de Isla de Pino, en 1964 comienza el plan de trabajo forzado. Hubo hermanos nuestros, en este caso Izaguirre, que se negó desde el primer día a hacer trabajo forzado, Adolfo Rivero Caro, los dos fallecidos ya, que desde el primer momento no quisieron trabajar, fueron llevados para el pabellón de castigo y allí estuvieron meses siendo golpeados diariamente, los sacaban a ellos aparte para forzarlos a trabajar, ellos nunca quisieron trabajar, lo golpeaban diariamente, lo llevaban a la mojonera constantemente y tenían una situación terrible y ellos fueron tan valientes que fueron capaces de aguantar aquello. Después fueron sumándose, llegaron más de 30 quizás, 20 y pico, que fueron plantados, fueron yendo plantando poco a poco y fueron llevados todos para la prisión. El resto que estábamos trabajando, lo que teníamos que hacer era resistir, que hiciésemos lo menos posible en el trabajo forzado. Por ejemplo, en el campo, la gente de La Habana no sabemos chapear, no sabemos bataquear. Y era así, era lo menos posible. Era golpes, era cansancio, era horas y horas con poca alimentación, porque por ejemplo, si al campo nos llevaban pollo, un fenómeno, que nos llevaban pollo, nosotros no lo aceptábamos, porque sabíamos que en la circular, los que se quedaban en la circular no comían pollo. Entonces nosotros no comíamos pollo. Después de un tiempo estuve en la cantera. En la cantera, ahí mismo nos pegaba Nueva Gerona, la cantera de mármol, donde se picaba piedra, se trituraba piedra y había un campo de arena también. En una ocasión, el guardia, nosotros le decíamos Perro Prieto, Ernesto se llamaba, supuestamente, nos dice, para ir a tomar agua, había un pocito que había allí, tienen que pedirme permiso. Un poquito de café nunca vendría mal, ¿no crees? No, gracias, yo no tomo café. Ah, ¿y que los guapos no toman café? No es guapería, es dignidad. Cuando le brindan a todo el mundo, entonces yo con gusto le acepto un poquitico de café. Yo te voy a regalar el café. Entonces el café caliente me lo tiró encima, ¿verdad? Y ahí me cayó a planazo. Me cayó a planazo y me tiraba para herirme. Que en el piso, tirado que las manos se me hirieron, ¿no? De agarrar la bayoneta. Cosas de esas. Y de ver a compañeros míos golpeados salvajemente, y no solamente a mí, sino, yo creo que lo que menos duele cuando te dan a ti, que cuando le dan a un compañero tuyo y algunos asesinados. Y conocer, por ejemplo, a Julio Tantexier, que fue asesinado, un joven estupendo, 20 pocos años, católico de la Juventud Obrera Católica, había sido teniente también del Ejército Rebelde, de la gente de Bernardo Corrales, que fue asesinado en el Abra, y tantos, ¿verdad?, que fueron, que los vimos como lo asesinaban. Ese es el tiempo de Isla de Pino. Se termina Isla de Pino y me trasladan para la cabaña. Al tiempo de estar en la cabaña, en los pocos meses, viene el cambio de ropa. O sea, tienen que ponerse la ropa de los presos comunes. Para reafirmar la falacia de que en Cuba no había presos políticos, el régimen eliminó la distinción en los colores de los uniformes, pretendiendo que los prisioneros políticos vistieran como los comunes. De este diferendo moral surgen los plantados, quienes defendiendo su integridad prefirieron quedarse en calzoncillos antes que prestarse a semejante farsa. Yo no me pongo la ropa de los presos comunes. Cientos de nosotros en la cabaña no nos pusimos la ropa de los presos comunes y bueno, se quedan en el calzoncillo. Más nada, sin cama, sin libro, sin toalla, sin nada. El calzoncillo, y yo ni siquiera me quedé con zapatos porque dije, me va cómo andar con una chancleta. Y me quedé con una chancletica y dejé los zapatos. Ahí estuvimos varios meses. En la cabaña, ustedes saben que la cabaña estaba pegada a la bahía. Cuando entra un norte, hay frío en esas galeras que vienen de la colonia española. Ahí estuvimos varios meses en la cabaña hasta que cambiaron el ministro, vino Sergio del Valle, cambió un poco la política del régimen. Comandante Sergio del Valle,
Cuba, 1927-2007. Médico y militar, formó parte del círculo íntimo de represores. Ministro del Interior de 1968 a 1979 y luego ministro de Salud Pública. Jefe del Estado Mayor Central durante la crisis de los misiles de 1962. Además, habían hecho un experimento, llevarse un grupo de los presos orientales que estaban en Boniato y se lo llevaron para dos lugares, Tres Macíos y San Ramón, dos prisiones apartadas, y en esos lugares hicieron un experimento con ellos de una cosa que nosotros le llamamos las gavetas, que eran unas celdas especiales construidas que los presos no podían estar todos acostados. Algunos tenían que quedar parados y algunos acostados. Y no había baño. Y en esos lugares ellos pensaron que iban a destruir a esos hermanos nuestros, como 20. Habían llevado uno para San Ramón, otro para Tres Macíos. Pero ninguno se dio. Ninguno se dio. Se quedaron ahí y se declararon en huelga de hambre todos. Y cuando yo los vi que los regresaron a la cabaña, parecían esqueletos, pero no se rindieron. Ya regresamos con De política y nos devolvieron el uniforme amarillo, como nosotros le llamamos, que era el uniforme que tenía el ejército de Cuba anteriormente. Nos empezaron a dar visitas otra vez en la cabaña, hasta que ahí en la cabaña, como siempre, o sea, las requisas, el hambre, las chinchas, son cosas que, insoportables, los insectos, allí nos hacían la vida imposible. Pero como siempre, los presos políticos usábamos el tiempo no solamente para recibir golpes, sino para formarnos políticamente, para instruirnos unos a los otros. Cuando estábamos en Canzoncillo, cosas interesantes, o sea, el Canzoncillo en el piso, ahí en la cabaña, y decíamos, en la esquina tal va a dar el profesor tal, va a dar una conferencia sobre Freud, sobre el psicoanálisis, y en el medio Ángel Cuadra va a dar una conferencia sobre la poesía de José Martí. Y aquí adelante van a contar la película tal. Y alguien contaba, o sea, había siempre una actividad de política y cultural. Nunca pudieron evitar, a pesar de que lo intentaron, siempre lo intentaron, nunca pudieron evitar que hiciésemos esas actividades culturales y que hiciésemos esas actividades religiosas, siempre independientemente de la guarnición. Cada vez que la guarnición no quería dar libros, nosotros no aceptábamos los libros. Entonces también vas a plantarte. Así mismo. Plantado hasta la libertad y la democracia. ¡Hasta la libertad y la democracia! ¡Coño! Nada que nos dieran ellos. Lo único que podíamos aceptar era la comida. Lo único. La comida y que nos daban jabón, esas cosas, para bañarnos, esas cosas indispensables. Pero lo otro nunca lo aceptábamos. Ahí hubo huelgas de hambre. En la cabaña estuvimos en una huelga donde yo estuve 35 días sin comer, absolutamente nada, tomando agua exclusivamente. O sea, nosotros nos declarábamos en huelga, eran 800 presos, más de 800 presos. Sacábamos todo lo que teníamos, todos los alimentos, todas las medicinas, los tirábamos en el patio para que los guardias supieran que nosotros no teníamos nada y nos declaraban en huelga de hambre y estuvimos 35 días en esa oportunidad. La huelga de hambre se convirtió en un último recurso de los presos políticos para tratar de romper el aislamiento, el silencio de las instituciones y la censura que impedía canalizar las denuncias más allá de las rejas. El régimen establecía ya, recordemos, una dictadura totalitaria y actuaba con absoluta impunidad dentro de las cárceles, disponiendo a su antojo de la vida y la muerte de los reclusos. Afuera, en el resto del país, era como si no existiesen. Después de esa huelga fue que nos llevaron a Guanajay. Habían vaciado la prisión de Guanajay de las mujeres y nos llevaron a nosotros. Tuvimos un tiempo ahí en la prisión de Guanajay. Había bajado un poco la presión represiva contra nosotros. Nos sacaban al patio desde por la mañana, ahí en el campo, podíamos caminar, durante un tiempo estuvimos bastante, relativamente, mientras que otros presos, en esa misma época, que se habían quedado en Canzoncillo, que no habían aceptado el uniforme amarillo, el uniforme de los presos, habían ido para Boniato.
Y en Boniato hubo muertos, en Boniato hubo varios heridos. O sea, que mientras que nos trataban a nosotros relativamente regular en Guanajay, con los presos de Boniato están acabando con ellos. Esa era la situación general del presidio. Pero bueno, yo en mi caso personal estuve en Guanajay hasta que nos volvieron a llevar en un acto muy represivo que hubo porque nos querían desnudar, o sea, que nos quitáramos el pantalón en la visita y nos quedáramos bajar el calzoncillo para ir a la visita. La requisa para la visita, nosotros no la aceptamos y ahí hubo obligado arrancándole el calzoncillo a la gente y era forzosamente desnudándote y montándote en los vehículos para llevarte para la cabaña. Etapa también muy represiva, me llevaron al patio chiquito, donde ahí a Eduardo Capote le cortaron dedos de un bayonetazo, a Servando acabaron con él también porque se dejó el pelo largo y la barba. O sea, era la confrontación constante entre los que manteníamos la rebeldía en el presidio, que éramos todos ese grupo, y los guardias. Después de Guanajay nos volvieron a la cabaña, como ya expliqué, y hasta que inauguran el combinado del Este. Habían otros presos que habían estado en la cabaña que eran llevados a sus provincias. Fueron algunos para Pilar del Río, otros para Camagüey, otros para Oriente, para Boniato. En el caso mío, yo estuve en estas prisiones, me llevan para el combinado del Este, donde en la prisión nueva todavía no habían terminado de construir todas las prisiones y yo estoy en el edificio 1 y llega el momento de que algunos cubanos exiliados conversan con el gobierno, el régimen de Fidel Castro, y se crea una cosa de un diálogo. Un grupo de nosotros decimos, nosotros no aceptamos que nadie haga una gestión por nuestra libertad, que condicione nuestra libertad. Y 138 presos de nosotros, del edificio 1, hicimos una carta que tuvimos la oportunidad de sacarla al exterior y se le dio mucha publicidad, donde nosotros decíamos que no aceptábamos esa negociación con el régimen de Castro por nuestra libertad. Nosotros nos seguíamos presos, pero no aceptábamos esto. Y bueno, se produce el diálogo, se produce la excarcelación de 3.000 y tantos prisioneros, todos ellos fueron enviados a los Estados Unidos. Y asciende nosotros, entonces nos envían para la prisión de Boniato. Asciende nosotros, nos envían para la prisión de Boniato. Desde que llegamos a Boniato ya estábamos en huelga de hambre, porque se crean condiciones como si fuésemos presos comunes. O sea, nos daban los platos esos, las bandejas esas para darnos la comida y teníamos que devolverla. Y nosotros no aceptábamos ningún tratamiento que se pareciera como trataban a los comunes. Nosotros no lo aceptábamos, sencillamente no lo aceptábamos. Y entonces nos declaramos en huelga de hambre. Tuvimos 20 y pico días en huelga de hambre. Entonces los guardias aceptaron darnos los platos. Y llega un momento donde nos traslada en uno de los edificios de Boniato, en el patio levantan un muro hasta el techo del segundo piso, ponen una malla arriba para que no entren ni los pajaritos y ponen cámaras de televisión, lo cual era lo único en la historia del presidio político cubano. Pusieron cámaras de televisión y nos introducen a nosotros, ponen la puerta al revés, guardias adentro. Los militares que nos atendían no eran los guardias de la guarnición de Boniato, sino eran de seguridad de Estado que habían traído de Santiago de Cuba. Y nos ponen a nosotros ahí en lo que se llamaba Boniatico, tapiado. Ya habíamos estado tapiados anteriormente. Nos ponen ahí en las tapiadas de Boniatico y esa es la última etapa de mi prisión, estando en Boniatico. El concepto de tapiado implica una doble crueldad. Se refiere a clausurar con cemento toda ventana o puerta de las celdas, galeras o edificios, de modo que prácticamente no entre luz, sonido exterior o incluso aire. El calor es infernal y la claustrofobia. A eso hay que agregarle que a los miembros del presidio histórico se les negaba el acceso a cualquier tipo de información. Nada de periódicos, llamadas telefónicas, televisión o radio. El aislamiento no era solo físico. Por eso, algunas veces, con mucho ingenio, lograban romper ese silencio fabricando algunos radios rudimentarios para poder escuchar algo del mundo exterior y además editando a mano periódicos clandestinos que circulaban de mano en mano. Ya regresamos con Leyendas de
Vengo con el pensamiento de Martí, la fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Boitel. Yo soy la voz de la resistencia de una nación que sufre y no aguanta más tanta represión. Por eso te identificas con mi canción. Somos la huevo está abajo, el la voz de la resistencia, la voz de muchos cubanos. La huevo está abajo, denuncia todos los abusos que viven nuestros hermanos. La huevo está abajo, están a favor de Trump contra el globalismo izquierdista. La huevo está abajo, es la voz de un mundo libre, un mundo capitalista. Somos la voz de la verdad, en verdad somos la voz de todo un pueblo que no tiene voz. Somos la voz que representa a todo el que pasa trabajo. Somos la voz de un mundo libre, somos la voz de vuelta abajo. Contra toda la injusticia, contra toda la maldad. Alza tu voz, contra todo lo mal hecho y a favor de la verdad. Alza tu voz, uniendo a todos los cubanos, lo de aquí, lo de allá. Alza tu voz, porque tú puedes expresarte, quieres tener libertad. La huevo está abajo, es la voz de la resistencia, la voz de muchos cubanos.